¿Qué tal, muchachones? En esta oportunidad quiero que estudiemos y desarrollemos un tema sumamente importante en el área de la medicina interna, como lo es el sistema respiratorio. Indagaremos mucho más allá de cuáles son los elementos a descubrir para poder diagnosticar una patología respiratoria y a su vez algo y uno de los temas que más solicitan, como lo es rayos X de tórax. Les hablaré un poco sobre qué significa las rayos X de tórax, cómo es la lectura adecuada de esas rayos X y cuáles son los elementos para poder determinar que estamos ante una patología respiratoria. Espero lo disfruten. Entrando en materia, hablamos un poco desde el inicio de lo que es nuestra formación con la semiología respiratoria. A todo paciente que nos llega a la consulta debemos de realizar una semiología adecuada, comenzando con la inspección. Nosotros evaluaremos a todo paciente que nos llegue a la consulta, bien sea un paciente pediátrico o un paciente adulto. No es muy fuerte en los pacientes pediátricos, sin embargo, nosotros debemos saber de todo un poco y comenzamos con la inspección porque es lo que inmediatamente a nivel de tórax respiratorio necesitamos ver que no haya ninguna alteración, que no haya ningún compromiso que nosotros solo con ver nos haga de alguna manera pensar en que podemos estar frente a alguna patología respiratoria. Hay casos en los que nos llegan pacientes con traumatismos, ya eso se identifica inmediatamente con la inspección y no necesitamos tocar ni necesitamos ocultar para saberlo. Hay pacientes que presentan asimetría, hipoexpansibilidad, que eso es visto a través de la inspección. Una de las maneras de que sigue siendo inspección a través de un aparato o un dispositivo puede ser la saturación de oxígeno, el cual va a ser un marcador para nosotros identificar que ese paciente puede estar en una hipoxia, ¿ok? A través de unos porcentajes que van a estar dados según lo que eso refleje. Puede ser en uno de los dedos de ambas manos, de miembros superiores. Lo que se recomienda es que sea en el dedo medio de la mano izquierda. ¿Ok? Y allí vamos a valorar muchos de los valores que nos pueda identificar ese paciente. Los valores normales van de 95 a 99%, considerados valores normales. Ya cuando tenemos por debajo de 95, tenemos que estar pendientes porque ese paciente ya comienza con una hipoxia leve. Cuando está por debajo de 90, ya estamos hablando de una hipoxia moderada. Y cuando está por debajo de 85, ya estaríamos en algo mucho más grave. Sin embargo, todo esto, hay diversas modificaciones que se han dado, que se han visto. Si tenemos un paciente con soporte y con oxígeno, eso va a variar. Entonces, todo dependerá de la patología, a su vez, a la que nos estemos enfrentando. ¿Ok? Nosotros vamos a comprobar que ese paciente que nos llegó con una hipoexpansibilidad, vamos a comprobar a través de la palpación y de la percusión que podemos allí evidenciar que haya desde el punto de vista patológico. ¿Ok? Ahora, sin todavía llegar a la ocultación. A la palpación podemos recurrir al tacto y poder evidenciar si hay alguna lesión en una de las estructuras óseas, ¿ok? Que es una de esas protecciones que conforman la caja torácica y podamos determinar si allí hay alguna deformidad, hay alguna pérdida de continuidad que nos haga entender que podemos estar ante una fractura de los arcos costales o bien sea a nivel de esternón, todo depende de esas estructuras óseas que allí nos encontramos. La percusión es muy importante. ¿En qué sentido? En que la percusión nos puede ayudar a determinar con esos sonidos que deben de ser dentro de los espacios intercostales, por supuesto, tal cual como se refleja en estas manos que se hace la percusión, podemos determinar si hay matidez, si hay submatidez y determinar que la hipersonoridad es la situación normal en la que se debería de escuchar ese pulmón. Entonces, si escuchamos que hay matidez o una submatidez, ahí hay presencia de líquido, de un contenido que nos está sugiriendo que hay alteración en el parénquima pulmonar propiamente o quizás a nivel pleural con un derrame pleural, ¿ok? Todo eso en cuanto a la semiología respiratoria, que lo estamos haciendo únicamente en la emergencia o en nuestra consulta sin necesidad de utilizar instrumentos, solo lo estamos haciendo con nuestras manos. Ahora, el momento de utilizar nuestro instrumento como el fonendoscopio o el estetoscopio, como le decimos nosotros acá en Venezuela, ya aquí hay un detalle, porque con la auscultación nosotros no solamente vamos a evaluar la parte respiratoria, también podemos evaluar la parte cardíaca, ¿ok? Y además también a nivel abdominal y muchas otras estructuras. Sin embargo,
Aquí, enfocándonos en la parte respiratoria, quiero dejar claro, porque he evidenciado que muchos de los estudiantes, al menos por donde están en la rotación actualmente, que tengo la oportunidad de compartir con ellos, la auscultación debe hacerse tal cual como aparece en la imagen a nivel inferior derecho, de una manera simétrica en ambos campos pulmonares y así nosotros poder comparar los sonidos en ambos hemitórax. Esa auscultación no solamente se debe hacer desde el punto de vista posterior, sino también anterior, para que nosotros podamos determinar en cualquiera de esos de la anatomía pulmonar, ¿ok? De esos lóbulos y de tercios a las que nosotros lo vamos a dividir físicamente, que nos estamos enfrentando y dónde pudiese estar la alteración. Recuerden que la semiología respiratoria será el primer paso para nosotros decidir, si no lo vemos claro, si tenemos una clínica un poco subjetiva en la que no nos da el diagnóstico florido, entonces nosotros podemos recurrir a realizar las rayos X de tórax. Sucede que nosotros en Venezuela nos hemos formado como médicos en lo que con la clínica podemos determinar y diagnosticar diversas patologías. Si nosotros estamos ante un paciente que nos llega a la emergencia con dificultad respiratoria, con tos, posterior al ejercicio, nos dice en este caso, esa madre que viene con su hijo, porque normalmente lo evidenciamos más en el área pediátrica, que estaba corriendo, presentó tos, demasiada tos, presentó la dificultad para respirar, se puso con cambios de coloración. Entonces ustedes empiezan a la semiología respiratoria, empiezan con su inspección, acuden a la ocultación, evidencian sibilantes, que a ustedes les llaman la atención. ¿Qué van a pensar? Ustedes van a una buena anamnesis y le dicen, uno de ustedes es asmático en cuanto a los padres, porque recordemos que desde el punto de vista genético se transmite un alto porcentaje de la hiperactividad bronquial. Sí, somos asmáticos y él es asmático. Si él no fue la primera crisis que ha tenido, entonces esta va a ser la primera y ustedes van a poder diagnosticar en este caso al paciente con hiperactividad bronquial, si es el caso, con los ruidos respiratorios agregados tipo sibilantes, ¿ok? Y de allí va a recurrir cómo va a ser el tratamiento para ese paciente. Que le van a colocar, depende del tratamiento, a la patología en la que se estén enfrentando. Si estamos ante una neumonía, que ya es una patología propia del parénquima pulmonar, la anterior es de las vías aéreas, ¿ok? Propia del parénquima pulmonar la neumonía, bueno, una superposición de líquido en lo que es el alveolo, material inflamatorio, donde allí se va a promover la formación y el crecimiento bacteriano, lo que nos va a dar una patología restrictiva, que nos pudiese modificar la saturación de oxígeno, pero no tanto, como la hiperreactividad bronquial, el asma, que nos va a generar la obstrucción de la vía aérea y ese paciente en una crisis asmática grave va a disminuir su saturación de oxígeno y va a requerir tratamiento de rescate para que esa saturación aumente y si es posible, si él se ingresa oxígeno. Pero en este caso, en la neumonía bacteriana, que no está en un estadio, un compromiso de ese parénquima pulmonar tan importante, no se va a ver reflejado la desaturación de ese paciente. Ahora, actualmente, lo que ha sido tendencia con el SARS-CoV-2 ha sido que una infección viral se sobreinfecta con bacteriano y lo que promueve es la desaturación cuando ya el paciente está en una formación de microtrombos, porque eso es entra dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Y allí se promueve que esos trombos viajen al pulmón y nos generen el tromboembolismo pulmonar y por ende el paciente genere la desaturación. Espero que me vayan siguiendo y más o menos interpretando a qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestros pacientes, ¿ok? Y cómo vamos a ir determinando que estamos en una enfermedad respiratoria. Actualmente, siguiendo la tendencia, nosotros hemos tenido muchos métodos diagnósticos y muchos elementos que tomamos en cuenta para poder ir de forma mucho más objetiva a lo que el paciente está padeciendo. Ahora, si tenemos un paciente que está expuesto a agente de biomasa, un paciente que tiene un hábito tabáquico de muchos cigarrillos al día, y calculamos un índice paquete que sobrepasa los considerados normales, entonces nosotros deberíamos pensar que podemos estar en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todo ya depende de la edad del paciente y de las comorbilidades que ustedes puedan ir sacando, si lo adjudicamos a lo crónico
o algo que es agudo, que simplemente con el tratamiento puede mejorar. Así que esto es como una especie de repaso para que ustedes puedan entender cómo serían los pasos a seguir en la semiología respiratoria. Hablamos que esto es lo que creo que va a ser la estrella del taller, que va a ser de los rayos X de tórax. Sin embargo, aquí les doy un ejemplo en una de las publicaciones extraídas de la página de Instagram de Doctorízate. A nivel izquierdo, acá tenemos el examen físico de un paciente con neumonía. Tenemos la hipoexpansibilidad, parte de lo que le estaba diciendo en la inspección, a la palpación, aumento de las vibraciones vocales, a la ocultación, disminución del murmullo vesicular, por esa, puede estar la disminución del murmullo vesicular, puede estar agregados tipo crepitantes, todo depende de la situación en la que nos estemos encontrando y el estadio en el que se encuentre esa neumonía. Recuerden que aquí nosotros tenemos que dividir a los pacientes según la edad, según el compromiso, tenemos criterios de ingreso, tenemos criterios de si el manejo es ambulatorio, si el ingreso hospitalario, si tiene que estar en UCI. El más conocido como el CUR 65 es uno de los más, digamos, fáciles de llevar a cabo. La percusión, matidez a la percusión o submatidez, al examen físico en la imagen del lado derecho, tiene que ver con un derrame pleural. Ustedes pueden buscar esa publicación en Doctorízate y pueden ver todo lo que está desarrollado allí. La inspección en una simetría, una hipoexpansibilidad a nivel auscultatorio, la abolición de los sonidos respiratorios, porque en la cantidad de líquido tan importante que va a estar en esa cavidad pleural donde normalmente se maneja 1 miligramo por kilo, que no es mucho contenido de líquido en esa cavidad virtual, hay abolición y disminución de esos ruidos, a la ocultación. A la palpación, abolición de las vibraciones vocales y a la percusión, matidez. Eso va a estar mate por la presencia de líquido. Ok, entonces una de las cosas que va a ser estrella en este taller serán los estudios complementarios. En este caso comenzamos con los estudios de imagen como las rayos X de tórax. Las rayos X de tórax actualmente ha dado un gran giro porque podemos ver de forma mucho más objetiva las rayos X a nivel digital, la vemos desde nuestros teléfonos, la vemos desde nuestras tablets, la vemos desde la computadora. Pero el método para realizarla sigue siendo el mismo. Consiste en una obtención de una imagen radiológica de cualquier estructura, ¿ok? Puede ser el tórax o a donde nosotros, la estructura que nosotros queremos estudiar, si es ósea, y en este caso a nivel del tórax evaluamos muchas estructuras. Surge tras la interposición de una zona anatómica al estudio entre una fuente emisora de radiación ionizante, como son los rayos X, a una placa fotográfica o registro fotográfico digital, lo que le decía al principio. ¿Cuándo nosotros entonces vamos a decidir indicar realizar unos rayos X de tórax? Ahora, eso va a ser cuando nuestro paciente mantenga una tos persistente, expectoración abundante, expectoración con sangre, esa terminología se define como hemoptisis, dolor torácico, dificultad para respirar, disnea, fiebre con síntomas respiratorios y estudio preoperatorio. A veces se piden dentro de la evaluación preoperatoria. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esto? ¿Nosotros debemos hacerle rayos X a todos los pacientes que tienen sintomatología respiratoria? No. Si el paciente, nosotros podemos clínicamente determinar qué es a lo que nos estamos enfrentando, tomando en cuenta que tenemos criterios de ingreso, si estamos en una neumonía, tenemos un programa IRA en la parte pediátrica para determinar que toda alteración por encima de la frecuencia respiratoria tenemos una enfermedad pulmonar instaurada y hay que colocar antibiótico-terapia o no, nosotros lo vamos a determinar en el proceso clínico, en nuestra buena anamnesis. Si nosotros no sabemos y no estamos seguros a lo que nos estamos enfrentando, si tenemos agregados, pero el paciente no ha presentado fiebre, pero el paciente no tiene toque al estado general, pero no tenemos igual estudios a nivel de laboratorios, entonces nosotros podemos hacer la rayos X para podernos orientar mejor. Si estamos ante una infección por SARS-CoV-2, a los inicios de la viremia, en los primeros 3, 4 días, el hacer una rayos X de tórax comprobado con la evidencia no es tan objetivo porque estamos en estadios iniciales de la enfermedad y por ende la sobreinfección bacteriana en esos primeros días no va a ser evidente. Vamos a ver la complicación tras pasar muchos más días. Entonces,
Para tema de ahorro, en muchos de los pacientes es preferible esperar un poco más para la realización de las rayos X de tórax. Este estudio tiene diversas proyecciones, ¿ok? A nivel torácico hay diversas proyecciones que debemos tomar en cuenta para la situación en la que nos estamos enfrentando o la patología en la que el paciente se está enfrentando. La anterior, que es una de las más realizadas, que desde el punto de vista de neumonología es la que más nos sirve para evaluar las estructuras torácicas, ¿ok? Desde el punto de vista anteroposterior, esa sería una de las proyecciones que se realizan más a nivel traumatológico, que se realizan más en otras especialidades y que realizarlas a nivel torácico sería porque tenemos un paciente encamado que no pudiese llevar a cabo la exclusión de las escápulas y de todo lo que amerita hacer una proyección posterior. La lateral, donde su importancia radica en evaluar mediastino, evaluar espacio retroesternal, más que mediastino, elementos que están en el mediastino. No se va a ver todo, pero podemos evidenciar un poco lo que es silueta cardíaca, espacio retroesternal, diafragma y a su vez cada uno de los espacios. Si estamos en un derrame pleural, pudiésemos evaluar el nivel a lo que nos estamos enfrentando de ese derrame en las zonas de clive. En expiración, para cuerpos extraños, obstrucción bronquiales, pequeños neumotórax, movilidad diafragmática, las oblicuas, que localizan lesiones y eliminan estructuras superpuestas, la lordótica, que observan los lóbulos medios y la língula, y vértices pulmonares, sobre todo están recomendadas en tuberculosis. Y las penetradas para observar la densidad ósea, las que tienen mayor penetración. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos la evaluación técnica. Acá en esta rayos X podemos ver que es una proyección posterior anterior, en la que está al lado es una lateral y esta que tenemos aquí en nivel inferior está en expiración. Necesitamos saber qué vamos a evaluar. Esta va a ser nuestra pregunta. ¿Qué necesitamos evaluar para nosotros saber qué proyección vamos a indicar? Porque si nosotros estamos ante un paciente crónico con una TBC, nosotros sabemos que vamos a enviar un lordótico. Si sabemos que estamos para hacer un diagnóstico, un seguimiento de una patología respiratoria, como estábamos hablando al principio, haremos la gold estándar, que será la PA, ¿okay? Que es la postura anterior. Si estamos ante una situación que estamos evaluando un derrame pleural, una PA con una lateral. Sin embargo, muchos especialistas en neumonología sugieren que para toda patología respiratoria, así sea compromiso con con parénquima pulmonar como una neumonía, deberíamos de solicitar PA y lateral. Todo ya va a depender de la situación, como ustedes vean ese paciente, desde el punto de vista clínico, y si las situaciones y tenemos la disponibilidad, lo podemos hacer. Dentro de este mismo estudio tenemos que hablar características que debe de llevar esas rayos X para nosotros poderla evaluar. Primero comenzaríamos con los datos que son de suma importancia porque nosotros de aquí decidiríamos y viéramos que realmente la rayos X pertenece al paciente. ¿Ok? Todo rayos X que no tenga nombre es de nadie. Así que ustedes deben de verificar que se muestre la edad del paciente, el nombre completo del paciente y el lugar de hospitalización. ¿Ok? Y la fecha, muy importante que la fecha esté allí indicada, porque de eso va a depender la evolución, cómo estamos nosotros, si estamos comparando esa rayos X, entonces nos va a orientar si hay algún cambio significativo de las rayos X, de la primera que se hizo a la que se está haciendo el seguimiento a los días. Entonces, ahorita con las rayos X que evaluamos desde el punto de vista digital, ya vienen un poco más eh, identificadas y hay que preguntarle al familiar, porque muchas veces es el familiar que te muestra las rayos X. Mira, esta es la primera, esta es la segunda, la secuencia, porque aunque sale identificada, muchas veces lo que hacen es tomarle la foto a la pantalla, no te entreguen el CD. Entonces tú tienes que preguntar, tienes que hacer una buena anamnesis allí para que no te vayas a confundir. Luego vamos a evaluar lo que es la dureza de la placa, la rotación, si está centrada o está rotada, la inspiración, si está sublimada y el abdomen superior que vamos a evaluar en esa rayón X de tórax. ¿Ok? Siguiendo ese mismo orden de ideas. ¿Qué nos va a dar la dureza de las rayos X? Si está dura o está blanda. Y de allí va a determinar en este caso,
las presentaciones como se ven en la imagen. La dura va a ser muy penetrada o sobreexpuesta, el pulmón se ve negro y se observan los cuerpos vertebrales detrás del corazón. Esto todo va a depender del kilovoltaje con el que se lleva a cabo el aparato que nos está proyectando los rayos X. Si está muy elevado, va a promover que se vea blanda, así toda blanquita. Y si está muy disminuido, vamos a evidenciar que la rayos X nos queda muy penetrada y así no podemos evaluar, en este caso, el tórax respiratorio. Si es el caso que vamos a evaluar eso. Cuando está blanda, poco penetrada, se observa muy clara, el diafragma y base pulmonar no se hace visible. Esto en cuanto a esta evaluación técnica que es sumamente importante porque de aquí va a depender su evaluación. Imagínense, en esta que está blanda, ustedes pueden decir, mira que hay broncograma aéreo, esto puede ser un derrame pleural. No, porque no tiene las características técnicas para poder ser evaluable y por ende ustedes no pueden estudiar o guiarse de esos rayos X. Si estamos evaluando la buena penetración, aquí se van a observar 4 discos y cuerpos vertebrales dorsales y ustedes identifican que se ven esos espacios a nivel de las rayos X, obviamente desde el punto de vista de columna dorsal, y ustedes van a decir que la rayos X está penetrada, ¿ok? Y está evaluable desde ese punto de vista. Si no lo observan, estaría muy blanda. La rotación nos va a tener y se va a tener que referir a cuando las clavículas estén en la misma distancia del proceso espinoso. Van a trazar una línea vertical que va a poder unir ambos procesos espinosos. ¿Ok? Aquí se más o menos se evidencia en este ejemplo que se ve acá. Esto es lo que básicamente se ve cuando una rayos X está rotada. Evidencien cómo el bloque, lo que pasa es que a nivel del proceso de las rayos X se coloca un instrumento y si ese instrumento no se coloca en la dirección adecuada, va a salir la rotación como en este caso. Aquí tenemos ejemplos en las imágenes pequeñas. Evaluamos la inspiración. La inspiración no es más que contar de 9 a 10 arcos costales posteriores y de 6 a 8 arcos costales anteriores. Esto va entonces a determinar nuestra inspiración y allí las posteriores son horizontales y más visibles a los rayos X y los anteriores se cortan hacia la mitad del tórax. Espero vayan entendiendo. Cualquier duda ustedes pueden ir allí escribiendo por los mensajes, por el chat. Aquí vemos una comparación en una rayos X con buena inspiración, donde podemos evidenciar los arcos costales posteriores y anteriores. Aquí evidenciamos que los anteriores se cortan a la mitad, mientras que los posteriores surgen desde las columnas. Acá, una rayos X con mala inspiración, vemos la comparativa. Para evidenciar y evaluar si está sublimada, debe incluir la cámara gástrica, en este caso está, esta rayos X está sublimada, y el abdomen superior, donde evaluamos parte del diafragma y hígado. ¿Okay? ¿Cómo ustedes van a reportar esos rayos X? Evidenciando todo lo que hablé anteriormente. Ustedes van a ver que es un estudio, primero van a comenzar rayos X con la proyección. Rayos X póstero anterior, técnicamente evaluable con buena penetración, centrada, sublimada, inspirada, no rotada. ¿Okay? En cuanto a las partes blandas, van a ir evidenciando y van a ir reportando lo que ven, porque vamos a comenzar de afuera hacia adentro. Ambos hemidiafragmas bien delimitados, del lado derecho la densidad hepática, del lado izquierdo la cámara gástrica, senos costofrénicos y cardiofrénicos bien delimitados libres. En el plano óseo, aquí ya estamos hablando a nivel óseo, las estructuras como los huesos, se pueden contar de 10 a 11 arcos costales posteriores bien delimitados, íntegros, sin pérdida de continuidad, y de 7 a 8 arcos costales anteriores. Escápulas fuera de los campos pulmonares y clavículas centradas. ¿Ok? La clavícula centrada nos va a decir que no está rotada y las escápulas fuera de los campos pulmonares es muy importante que se mantengan porque si no, esa inclusión de las escápulas nos pueden superponer una imagen que nosotros podemos decir que hay un proceso de consolidación en ese nivel. A nivel de mediastino superior se observa la tráquea,
en la línea media en contacto con el callado aórtico y se observa la bifurcación de la carina. ¿Ok? Es lo que pueden seguir reportando a ese nivel de mediastino. En la silueta cardíaca se observa el botón del callado aórtico, el ventrículo izquierdo, aurícula derecha y senos cardiofrénicos bien delimitados libres. A nivel del línea bronquial, se observa la trama bronquial y sin reforzamiento. Al parénquima pulmonar, ya una vez que nosotros evaluamos lo que fue la evaluación técnica, a nivel de, como les expliqué, de afuera hacia adentro, las densidades hepáticas, cámara gástrica, los senos, el plano óseo, el mediastino, la silueta cardíaca, los ilios, caemos en parénquima pulmonar, porque a nivel de ilios estamos hablando de propiamente la trama vascular y bronquial con el reforzamiento, refiriéndonos a la vía bronquial propiamente, a la vía pulmonar propiamente. Pero cuando caemos en parénquima pulmonar, tenemos que reportar si está limpio, sin presencia de elementos radioopacos ni radiolúcidos, que aquí no voy a tocar lo patológico porque si no, entonces nos extenderíamos. Imagínense que ya me quedan pocos minutos en Zoom y no hemos terminado todavía con el taller, pero ¿qué vamos a ver acá? Si hay patrón alveolar importante como el broncograma aéreo, que muchas veces lo podemos observar en patologías restrictivas como la neumonía bacteriana. Todo depende de a lo que nos estemos encontrando, porque en los TU ustedes van a evidenciar una densidad, en el derrame pleural ustedes van a evidenciar una densidad, el broncograma aéreo ustedes van a evidenciar una densidad, que creo que necesitamos una segunda parte de rayos X de tórax. Con respecto al funcionalismo pulmonar, quería hablarles un poco sobre la espirometría, que es un marcador y una evaluación que a nivel de neumonología se realiza para poder determinar diversas patologías obstructivas y a su vez son y sirven de evaluación para pacientes que nos presentan signos y síntomas respiratorios y que no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Es una prueba de función respiratoria que evalúa las propiedades mecánicas de respiración, donde nos va a tener dos resultados, la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Esto es lo que nos va a dar como resultado esa espirometría, normalmente realizada por los neumonólogos, pero es de suma importancia que nosotros como médico general tengamos un leve conocimiento de lo que significa. Al final se saca un cociente entre el volumen expiratorio forzado del primer segundo y la capacidad vital forzada para con esos valores poder determinar muchas cosas en cuanto a la restricción de ese paciente. ¿Dónde nosotros vamos a indicar realizar una espirometría? Porque existe el proceso, existe el procedimiento, existe la evaluación, pero ¿a quién se lo vamos a indicar? A pacientes que presenten síntomas como disnea, tos, sibilancias, estridor, signos como estertores, deformidad torácica, en laboratorios anormales donde podamos evidenciar hipoxemia, hipercapnia, policitemia, rayos X de tórax anormales, en una sospecha de enfermedad pulmonar intersticial en sujetos con síntomas respiratorios y factores de riesgo, pacientes con mayores de 35 años de edad, lo cual es una edad donde comienza la cronicidad, índice tabáquico de más de 10 paquetes año. En evaluación de riesgo preoperatorio también está indicada la espirometría, sobre todo si vamos a trabajar con resección de pulmonar. En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, creo que este es uno de los gold estándar para los pacientes con EPOC y para pacientes con hiperreactividad bronquial, para entonces definir si requieren modificaciones en cuanto a tratamiento, porque depende de los valores que nos dé la espirometría, va a determinar si el paciente va a tener algún cambio de tratamiento, si se le sube en este caso, algunas dosis de los inhaladores y todo va a depender de este estudio. La valoración del estado de salud antes del programa de actividad física intensa, a esos pacientes, sobre todo a los deportistas, también se les realizan este tipo de procedimientos. Hay muchas otras indicaciones y hay inclusive contraindicaciones absolutas y relativas, pero quise ser un poco más objetivo con las indicaciones. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Vamos a tener una capacidad vital forzada mayor a 80% igual, es lo que se va a considerar normal. Para determinar la gravedad con respecto al volumen expiratorio forzado en el primer segundo, dependiendo de la obstrucción que ese paciente pueda tener. Ahora, si la presenta en 70%, tenemos una obstrucción leve, de 60 a 69 tendríamos un resultado como moderado, de 50 a 59% moderadamente grave, del 35 al 49% grave y menos de 35% muy grave.
La espirometría se puede hacer tras tratamiento, claro. Se hace una espirometría posterior a la administración de un broncodilatador, como el beta-2 agonista, se puede usar el salbutamol. En niños se usa 200 microgramos, en adultos 400 microgramos, y se realiza posterior a los 20 minutos de esa inhalación que se haga con una cámara, con una aerocámara para mejor administración del producto. Se va a considerar positivo si nos va a aumentar la capacidad vetal forzada en más de 12%, ¿ok? No debería aumentarnos más del 12% porque si no eso nos está diciendo que el broncodilatador verdaderamente hizo efecto en el paciente donde tenemos unas vías respiratorias comprometidas, obstruidas, y eso nos ayudó a la broncodilatación. Recordemos que a nivel pulmonar tenemos receptores beta que nos va a ayudar con la broncodilatación. Si tenemos esos receptores que se mantienen en broncoconstricción, el agonista nos va a ayudar a que se promueva. En el beta 2, la